En esta primera pregunta se nos pide hacer un análisis estadístico de los 158 vendedores de la empresa Gama, y para eso nos dan algunas variables. Nos dan la variable antigüedad, la variable venta mensual, la zona a la que pertenece el vendedor, el género y la AFP. Entonces, en la pregunta 1 se nos dice, utilizando la variable AFP del vendedor, se pide responder las siguientes preguntas. Parte A, identificar la población. Acá debemos preguntarnos a quién yo deseo estudiar o a quiénes deseo estudiar, y en este caso la respuesta es a los vendedores de la empresa Gama. Así que esa sería la población en estudio. Pregunta B, identifique la variable en estudio. Aquí dice bien claro que este análisis lo estamos haciendo para la variable AFP del vendedor. Entonces en este caso esa sería la variable en estudio. Hay que tener mucho cuidado de leer bien el enunciado de la pregunta para ver qué variable es la que estamos tomando. En la pregunta C nos piden clasificar la variable en estudio. La variable AFP es una variable cualitativa porque sus valores son categorías. Los valores de la AFP no son números, no son valores numéricos. Entonces es una variable cualitativa, y dentro de las cualitativas es nominal porque la AFP por sí misma no tiene orden. Entonces sería una variable cualitativa nominal. Entonces ahí está la clasificación. Y en la pregunta D nos piden construir un gráfico circular para la variable AFP del vendedor, y para eso hay que considerar la tabla de datos que está en la hoja de desarrollo. Entonces acá en la hoja de desarrollo nos dan la tabla de datos, y en base a esta tabla de datos tenemos que hacer un gráfico circular. Para eso podemos seleccionar la parte de los datos, AFP y número de vendedores para cada AFP. Vamos al menú insertar, gráfico circular. Acá tenemos el gráfico. En el menú diseño podemos elegir algún diseño predefinido. Vamos a elegir este diseño que ya tiene incorporados los porcentajes y también tiene un título incorporado. Colocamos ese título apropiado para el gráfico, y ahí está cada AFP con su porcentaje. Si quisiéramos cambiar el número de decimales de cada porcentaje, por ejemplo, poner porcentaje con un decimal, vamos a presentación, etiquetas de datos, y vamos a más opciones. Aquí vamos a número, colocamos formato porcentaje y, por ejemplo, con un solo decimal. Y ahí quedan, por ejemplo, los porcentajes con un decimal, que podría ser más apropiado. Ahí entonces está terminado el gráfico, y con esto concluye la pregunta 1. En la pregunta 2 se nos pide interpretar un histograma y luego interpretar las medidas de tendencia central. En la parte A tenemos el histograma. Primero debemos interpretar la forma de la distribución. Para eso hay que fijarse en el coeficiente de asimetría que nos dan acá. Como el coeficiente de asimetría está muy cercano a 0, es decir, está dentro de un rango más o menos 0,5, debemos concluir que esta distribución es simétrica, es decir, que contiene aproximadamente el mismo número de datos a la derecha y a la izquierda de la media. Luego hay que comentar el rango de la distribución. Entonces acá hay que decir que las ventas van desde
6,2 millones de pesos hasta 23 millones de pesos. Ese es el rango de la variable venta. Luego hay que indicar la mayor frecuencia y la menor frecuencia. La mayor frecuencia es 44 y se encuentra en el rango desde 12,5 hasta 14,6 millones de pesos. La menor frecuencia es 1, un vendedor, y esa frecuencia va en el rango desde 20,9 millones hasta 23 millones de pesos. Eso es lo que hay que colocar entonces en la interpretación del histograma. A continuación, en la parte B nos dan las tres medidas de tendencia central y tenemos que colocar la interpretación. Según lo que ya se ha visto en clases, esa sería la interpretación correcta para cada medida de tendencia central.